Qué privilegio es poder tener vida un día más. Y cada vez que tenemos la oportunidad de vivir, Dios nos está abriendo el privilegio de saber que usted puede también servir. Escuchaba yo la conferencia que le hizo Adela Michel a Simón Pérez, el presidente de Israel. Y entonces le hicieron una pregunta muy especial que es de actualidad. Y le dijeron, ¿hay escasez de líderes en la actualidad en el mundo? Y dijo, no hay escasez de líderes. Lo que hay escasez es de líderes que quieran servir. Muy importante. Es un hombre muy inteligente, muy sabio para contestar. Decía, lo que hace falta es gente, liderazgo que quiera servir. Y esa es la verdad de lo que realmente se necesita en todos los niveles. Hombres y mujeres que queramos servir. A veces la inclinación de la mayoría es que le sirvan a uno, que le den a uno, que hagan todo por uno. Pero la naturaleza humana que Dios nos ha dado a través de su palabra es, si quieres ser grande, tienes que ser servidor de los demás. Y yo creo que ahora que estamos entrando en el primer día de este último mes del año, ya estamos en la recta final del 2013. Yo creo que muchos ya están pensando en el 2014, entre ellos yo estoy piensa ya en el 2014, planificando, y tenemos que pensar muy seriamente cómo es nuestra vida referente a eso. Soy una persona con la capacidad de servir, estoy dispuesto a servir, o estoy detenido por un sinnúmero de trabajo, de preocupaciones muy personales o familiares que me atan, y de esa manera yo no pienso en los demás. Pero si usted es un cristiano, un hombre y una mujer que ha conocido a Jesús, yo creo que la naturaleza que Dios ha puesto en nuestra vida es la del servicio. La del servicio. No hay otra. No hay otra naturaleza en nuestra vida. La vida de un cristiano que corre en esta tierra es una vida para servir. Y yo quiero hablarte algo de esto en esta mañana, porque quiero tocar una parte de un tema que se llama conociendo a Dios como nuestro Padre. Conociendo a Dios como nuestro Padre. Y en el libro de Mateo capítulo 6, y versículo 9. Es el versículo con el cual comienza el Padre Nuestro, y el Señor Jesucristo nos enseñó a que lo oráramos de la siguiente manera. Dijo, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayer en la mañana estuve asistiendo en la Ciudad de México a la convención G12 nacional que se
realizó jueves, viernes y sábado, terminó ayer. Escuchaba a César Castellanos dentro de la plática que nos dio a los pastores, y él sufrió un atentado hace varios años y le dieron varios balazos. Uno de ellos, el más peligroso, le dieron en el cuello el balazo, y entonces estuvo 10 días en coma. Y antes del atentado, él estaba enfocado, nos decía: yo estuve enfocado especialmente en Colombia. Para mí era conquistar Colombia. Mi nación era lo más importante. Pero en esos 10 días que estuve en estado de coma, mucha gente comenzó a irme a visitar, a preguntar por mí. Y entonces le dijeron a uno de los líderes de la iglesia que estaba allá, y le dijeron: oigan, ¿quién es este hombre que está acá? Porque en estos 10 días han entrado 70,000 llamadas preguntando por su salud en el mundo. Dice: ¿quién es? Cuando él reaccionó y volvió nuevamente a entrar en acción, después de no querer dejar Colombia, tuvo que estar 7 meses fuera de Colombia mientras se recuperaba y todo se calmaba. Entonces él decía: en ese atentado algo en mí se murió. Se murió el deseo de estar solamente en Colombia. Y comenzó a vivir en mí el deseo de todas las naciones del mundo. Desde entonces, en este año solamente ha estado 2 meses en Colombia y 8 meses, 9 meses en las naciones del mundo. Dice: me bajo de un avión, me subo a otro avión, salgo de una nación, estoy en otra nación. Y esa es mi vida. A través de ese atentado, Dios despertó su amor por las naciones del mundo. Y me pareció muy importante el poder preguntarnos en dónde está nuestro corazón. A veces nuestro corazón lo centramos en nosotros mismos. A veces el corazón solamente está centrado en la familia. En otras ocasiones el corazón es el trabajo, es el estudio. Tenemos nuestro mundo, nuestro pequeño mundo en el cual enfocamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, todas nuestras finanzas. En eso gastamos todo. Pero yo creo que Dios tiene un concepto mucho más amplio de lo que es la vida cristiana. Él, cuando dio el mandamiento, Él dijo: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. Y después enséñeles todas las cosas, todas las que yo os he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y para ampliar, hermanos, nuestro panorama, nuestra visión como hombres y mujeres de Dios, como personas que tenemos una relación con Él, tenemos que aprender a conocer a Dios como nuestro Padre. No como un pensamiento más, no como un concepto más de nuestra vida, no. Tenemos que aprenderlo a conocer como lo que Él es,
como lo que usted es para Él. Decimos, es que yo soy su hijo. Bueno, si usted es su hijo, entonces Él es su papá. Él es su papá. Y el Señor Jesús, enseñándonos en esta área tan importante, nos está dando una oración modelo que nos permite entender cómo hablar con Él. Hace unos meses le decía yo que Dios habló a mi vida aquí precisamente en este lugar y me dijo, ¿cómo? ¿Qué eres tú? ¿Eres hijo o eres siervo? ¿Qué cosa eres? ¿Cómo te comportas? ¿Como hijo o como siervo? Y entonces se comenzó a revolucionar un poquito mi mente, mi corazón, referente a mi actitud personal con Dios. Y este tema habla un poco sobre eso cuando dice, ustedes van a orar de esta manera. Y le van a decir, Padre nuestro. ¿Cuál es la mayor aspiración de un hombre? Yo creo que no es solamente tener un título, no es solamente llegar a tener dinero, sino una de las grandes aspiraciones de un hombre es llegar a ser padre. Alguien escribió y decía que el hombre, pues, para que lo recuerden, debe hacer 3 cosas: escribir un libro, sembrar un árbol o tener un hijo. Y cuando llega el hijo, decimos, ya llegó el heredero, ¿verdad? Ya está mi apellido allá, ya están mis genes en ese hijo, ya está asegurada una generación. Entonces, una aspiración importantísima para un hombre es ser padre. Yo creo que para la mujer es lo mismo, llegar a ser madre. Cambia la vida. Definitivamente tu vida no vuelve a ser lo mismo. Tenemos tantos conceptos de soltero. Muchos conceptos de soltero. ¿Cuántos solteros hay acá? Levante la mano los solteros. Pues no hay muchos, ¿verdad? Están en crisis los solteros. No hay muchos solteros. Así que esperemos que el 2014 una de sus aspiraciones sea dejar la soltería, ¿verdad? Hoy decir, yo quiero entrar en el grupo de los ganadores. Así que prepárense. 2014 puede ser la respuesta para tu vida. Jesús nos da una perspectiva de cuál debe ser la meta de la paternidad. ¿Cómo debe ser un padre? ¿Cómo debe ser un papá? Fíjese, en Mateo capítulo 5, y versículo 48, el Señor nos dice cómo debe ser el papá, o sea, la paternidad. ¿Cómo debe ser la paternidad? A veces no le tomamos importancia a la paternidad porque tenemos conceptos muy diluidos de lo que es un padre. La paternidad a veces no la apreciamos precisamente porque no tenemos un nivel cómo es la paternidad. Pero dice la Escritura, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.
A ver, vamos a leerlo todos juntos una vez más. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es importante el poder saber cómo es la paternidad. Yo no sé cuál es el concepto de tu papá y de tu mamá. Todos hemos tenido unos padres. Los recordamos con amor, los recordamos con gratitud. Y decimos, no, mi padre, excelente, tuvo sus errores, sí, pero me ayudó en esto. Me ayudó en esto otro. Excelente. Algunos dicen, pues yo ni lo conocí. No sé cómo es, pero dicen que tuve un papá. Por lógica tuve que tener un papá. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando Jesús está diciendo, ustedes le van a hablar al Padre, le van a hablar a Dios y le van a decir, Padre nuestro. Y cuando ustedes comiencen a entender este concepto de paternidad, entonces ustedes van a comenzarse a comportar como Él, porque Él es un Padre perfecto. Un Padre perfecto. Y dice, sean ustedes también así. Si hay algo que puede cambiar la sociedad actual con tantas necesidades, con tantos problemas, es precisamente el poder, hermano y hermana, aprender el concepto de paternidad para poderla vivir. Fíjate, qué privilegio es que el hombre pueda disfrutar de la paternidad. Cuando usted nació varón, cuando usted nació, lo que Dios formó fue un padre. Él lo planificó. Y al planificarlo a usted, dijo, estoy haciendo un padre como yo. Acaba este pequeñito, pero es un padre. Tiene el potencial para ser un padre. Efesios capítulo 3. Y su versículo 15 nos dice, voy a leer desde el 14, dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El Padre lo crió a usted y nos dio la capacidad de ser papá. ¿Qué cosa es cuando nos dio esa capacidad? Lo que Dios estaba haciendo es que nos estaba dando la autoridad. Fíjate, un padre tiene autoridad. Todos los padres tenemos una autoridad. ¿Quién nos las dio? Dios. Dios nuestro Padre Celestial. Él nos dio una autoridad. Ahora, esa autoridad, hermanos, nos las confió porque Él quiere que hagamos un buen trabajo. A ver, dile a la persona que está a tu lado, tienes que hacer un buen trabajo. A veces somos medios chafas para trabajar. Sí. Y nos preocupamos por trabajar, por estudiar, por hacer esto, por hacer lo otro, pero no usamos lo que Dios nos dijo. Usen mi autoridad, yo les doy para que tengan autoridad y de esta manera administren, organicen, edifiquen su familia. Es tan importante tu familia. Piensa, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tu casa,
tu trabajo, tus viajes, tu profesión o tu familia? ¿Qué es lo más importante? Y sin duda, escúchame bien, sin duda, tú sabes que lo más importante es tu familia. ¿Cómo la debes tratar? ¿Cómo debes usar esa autoridad? A veces la autoridad la concebimos como con un cinturón, ¿verdad? No te portas bien y vas a ver quién es tu padre, ¿verdad? Y entonces el hijo o la hija crece con ese concepto: mi padre es el que me suena, el que me pega, el que me maltrata, el que me regaña, el que me encierra. Tenemos un concepto distorsionado de la paternidad. La mujer a veces tiene un concepto distorsionado del padre y dice: es que tu papá, hijo, cuidado, cuidado, porque ya va a venir tu papá. No te portas bien y vas a ver la tunda que te va a dar tu papá. Y de esta manera comenzamos a manejar la autoridad delegada. Pero la autoridad que Dios nos dio, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar a un Padre que nos ama. Primeramente, nos ama. No importa el aspecto físico que tengamos. Sí, usted puede verse en el espejo y dirá: qué guapo soy. Y otros se ven en el espejo y dicen: ¡ay! ¿Verdad? ¿Quién soy? Cualquiera que sea tu actitud, Dios te ama. A ver, dile a la persona que está a tu lado: así como estás, Dios te ama. ¿Por qué? Porque es nuestro papá. Le damos un aplauso. Él es nuestro papá. Y Él nos ama. Él sabe que nos crió y puso dentro de nosotros un potencial, que cuando tú veniste a Jesucristo, todos esos problemas que traías, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y con Cristo comenzaste a ser una nueva criatura. Él cambió esa genética de tal manera que pueda estar enfocada a usar la autoridad de una manera inteligente, a dar amor. Fíjate lo que produce el amor. Cuando hay una paternidad amorosa, produce seguridad. Cuando, a pesar de que tu hijo o tu hija te diga: papá, pues, nomás saqué 6, papá, tú le dirás: no te preocupes, hijo, tú eres muy inteligente de todas maneras y pronto vas a mejorar. Que el hijo o la hija sepa que a pesar de que tuvo una baja en sus calificaciones, no es marginado, no es rechazado. No digas: qué burro eres. No, sino dices: te amo, hijo, eres el más inteligente y tú puedes hacer muchas cosas porque tienes un gran potencial. Llevas mi genética y yo, que soy tan inteligente, pues también tengo que tener un hijo inteligente.
Entonces, ¿qué le voy a dar a ese hijo o a esa hija? Seguridad. El amor da seguridad, da estabilidad emocional. No va a ser una persona que esté tímida en algunas cosas, le va a dar estabilidad emocional, va a tomar buenas decisiones, va a tener confianza en sí mismo, va a ser una persona motivada para poder avanzar en la vida, para conquistar, va a tener éxito en su vida por la paternidad. La paternidad es muy importante. Es muy importante la paternidad. Tenemos que tener como ejemplo la Biblia para tener una buena paternidad. Si usted toma la Biblia como un ejemplo para una buena paternidad, hombres y mujeres, tengan la seguridad que vamos a crear una nueva generación. Vamos a formar una nueva generación. No de acuerdo a la pedagogía actual, hermanos, que nos lleva a que no lo toques, no lo corrijas, no lo disciplines, déjalo que se desarrolle solito, por pronto va a ser algo diferente. No es cierto, no es verdad. Y usted ve que hay una generación de rebelión. ¿Por qué? Porque tomamos esos conceptos equivocados pedagógicos y estamos echando a perder una generación. La paternidad de Dios, la paternidad bíblica, es una paternidad que transforma el corazón, que da paz, que da alegría, que da seguridad, que le da visión al hombre o a la mujer para poder conquistar sus objetivos, sus metas en esta vida, descubrir su propósito y avanzar en él. Y en el libro de Génesis capítulo 18, y versículo 19, el Señor habló de un padre llamado Abraham. Fíjese que Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, no era Abraham, era Abraham, y significaba su nombre Padre exaltado. Pero entonces Dios, con el trato con este hombre, y cuando Él le entrega su corazón, le entrega su vida, decide creerle, le cambia su nombre y le pone Abraham, que es padre de generaciones, padre de multitudes. Y fíjense lo que Dios habla de este hombre, de Abraham. Le dice: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Este hombre llegó a conocer también a Dios como su papá, que estuvo dispuesto a que lo que él había aprendido lo pudiera transmitir a sus hijos. Y cuando él tomó esta decisión, entonces Dios dijo: yo sé que yo he preparado a él para que él transmita el conocimiento mío a sus hijos, a sus generaciones. La Biblia nos enseña en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y dice: estas palabras que yo te mando hoy, le dicen al papá, estarán en tu corazón, y luego se las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Estando muy temprano, cuando te levantes, en la tarde, al acostarte, cuando vayas en el camino, donde quiera que tú vayas, tú tienes que transmitir
el secreto de levantar una generación correcta con un concepto de paternidad perfecto es cuando como padres podemos transmitir el conocimiento de Dios. Transmitamos bien el conocimiento de Dios. Algún papá o mamá ha cometido a veces este error. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y el niño o la niña nace con eso y dice, piensa que Dios nomás está ayudando, buscando cuándo va a fallar para soltarle el primero. Un concepto equivocado. Dios nunca va a hacer eso. Fíjate, si Dios hiciera con nosotros cada vez que fallamos, nos diera de chicotazos, hermano, ya no aguantaríamos, ya estuviéramos fuera de este planeta. Pero Dios dice que nos soporta con misericordia. Él sigue tratando con su palabra, con el Espíritu Santo, hablando a tu corazón, hablando a tu vida. Hay un texto que dice, hasta las canas te he esperado. Hay algunos que medios necios que no quieren entender y ya llevan 10, 20, ya llegan a los 70, 80, y ya están a la orilla de irse. Y dice el Señor, todavía te estoy esperando. Te estoy esperando. Eso sí, si se van sin Cristo, adiós. Ayer me daban una noticia muy temprano y me decían, no muy temprano, en la noche cuando murió el de Rápido y Furioso, ¿verdad? Este actor, y me dijeron, fíjate que llegó la noticia y se acaba de morir hace 2 horas. Y le digo, de seguro iba muy rápido. Sí, 40 años, y sí, iba en su carro. Chocó y se incendió, pues murió en el choque y quemado, ¿no? Y me vino a la mente y dije, ojalá haya conocido a Jesús. Porque si conoció a Jesús y lo aceptó como su Salvador, no importa. Él tiene vida eterna. Pero si no conoció a Jesús, si no tuvo a Dios como su papá, jamás lo volveremos a ver. Entonces fíjate qué importante es la paternidad, decidir educar a nuestros hijos y ejercer una paternidad de acuerdo al modelo bíblico. En Primera de Timoteo, Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice de esta manera en Timoteo capítulo 4, versículo 11 y 12. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es lo que necesitamos para una buena paternidad y para que nuestros hijos crezcan sanos, fuertes, creativos? Ser ejemplos de una buena paternidad. Tú y yo tenemos que ser ejemplos de buenos padres. Una buena paternidad. De vez en cuando pregúntale a tu esposa, varón, y dile: oye, ¿cómo soy como papá? Dime la verdad. La mujer es la que sí se arriesga a decirte cómo eres, ¿verdad? Y también mujeres, díganle a su esposo: oye, ¿la estoy haciendo como mamá o no la hago como mamá? Dímelo. Porque necesitamos ser ejemplos de una buena
paternidad. Sé ejemplo, le dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo. La manera mejor de educar, hermano y hermana, es a través de vivir lo que somos. Hay que vivir correctamente de acuerdo a lo que somos. Y el Señor nos está hablando de paternidad. Fíjate que la paternidad es proyectada en la vida, en el universo por Dios, porque nuestro Padre es un papá que bendice. La paternidad bendice. Todo el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de acuerdo a la estructura social que Dios estableció para el pueblo de Israel. Encontramos que todos los hijos primogénitos buscaban la bendición, ¿qué? Del Padre. Ellos buscaban la bendición del Padre. Llegaba el momento, y para que el Padre pudiera dar una bendición, ya cuando él sentía pasos en la azotea, entonces el papá le decía al hijo: hijo, prepárate un banquete, quiero comer contigo. Y el hijo sabía que esa era la hora. Le iban a soltar la bendición. E iba y cazaba un conejo, una liebre, un pato. Bueno, los patos ni se cazan, o sí se cazan, perdón. Un venado, el animalito que fuera, y lo traía y hacía una hermosa, sabrosa comida, ponía una mesa y traía al Padre. Y después de comer y tomar su vino, entonces el Padre le soltaba la bendición. Y ese hijo tomaba la bendición y sabía que era una realidad. Su padre lo había bendecido y le soltaba la herencia. Sí, fíjate cómo Dios, nuestro Padre, nos bendice. Dice Pablo en los Efesios: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios como Padre bendice. Bendice. ¿Qué cosa es bendecir, hermano? Pues no es hacer que te vaya bien, ¿no? Punto. No. Es bendecir, es hablar bien de la persona. Es bien decir. Como maldecir es que hablar mal. Hablar mal. Entonces, la paternidad, todas las familias tenemos una paternidad. Hay un papá, en especial hay una mamá, que tienen que aprender a bendecir. Por favor, guarde su lengua cuando usted está enojado. Guárdela. Porque cuando está enojado papá o mamá, habla tonterías y vas a ver, y ojalá te pique el zancudo, ¿no? Y ojalá te machuque el tren y te remuela bien. Y si andamos hablando tonterías, hermanos. ¿Cuántas veces hemos maldecido, hemos hablado mal contra nuestros hijos? Y después de que hablamos mal al ratito: pero te quiero mucho. ¿Y cómo le rompes lo que ya le soltaste? Y dirás: pues que no se cumpla. Se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes autoridad. Dios te dio autoridad de padre. Y cuando un padre suelta una maldición, se va a cumplir. Porque tiene autoridad. Ahorita le voy a decir cómo romper eso. Entonces, la paternidad fue creada para bendecir.
bendecir. Deje de estar pensando en decir, mi hijo pobrecito, ¿de qué va a vivir? No hay trabajo. ¡Ay, Dios! Pues ojalá no se muera de hambre. Y usted está preocupadísimo qué va a pasar el día de mañana. Yo quiero decirle que el día de mañana tal vez usted no esté, pero Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por toda la eternidad. Él es